11:33 en la República del Paraguay. Feliz semana para todos. Arrancó la fase 3 de la cuarentena inteligente. Apostamos a toda la responsabilidad y que hagamos caso justamente, Amalia, a las orientaciones biosanitarias. Bienvenida, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Igualmente hay algunos detalles que se van a ir sumando aparentemente en el transcurso de esta semana, ajustando a esta fase 3. Nosotros vamos a comenzar hablando de esto que tiene que ver con un supuesto secuestro que se da en la zona de Caazapá. Tiene como víctima un agricultor de 61 años, brasileño. Él en principio pidieron un monto importante de dinero y hasta ahora no hay comunicación con los familiares. La víctima es el agricultor brasileño Luis Carlos Tamioso, de 61 años, quien reside en el distrito de Raúl Peña, Alto Paraná, y posee una finca rural en la colonia Oro Verde, zona de Taba y Caazapá, de donde fue llevado a la fuerza en su propia camioneta por desconocidos armados que habían llegado al inmueble y tomaron de rehén en principio a un encargado, a quien luego liberaron, y amenazaron de muerte si denunciaba el hecho. Trascendió un pedido de dinero de $50.000 para liberar al brasileño, aunque desde el momento del rapto la familia no recibió ninguna comunicación ni pedido de rescate. Le sorprendieron al capataz y le maniataron por una silla, ¿verdad? Hasta que... Bueno, interrumpimos esto porque la información nos lleva de manera inmediata hasta el Palacio de López. Habla el ministro Mazzoleni. Fernanda, con vos. Así mismo, ahora mismo va a hablar el ministro Julio Mazzoleni luego de esta reunión que estuvieron manteniendo durante esta mañana con diferentes ministros del Poder Ejecutivo. También está presente Carla Basigalupo, el ministro Euclides Acevedo y la ministra Liz Kramer. Estamos aguardando nada más ya el inicio de esta conferencia de prensa luego de la reunión en donde hicieron un balance de las acciones. Gracias a los amigos de la prensa por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Hoy estuvimos en una reunión de gabinete donde se han abordado diversos aspectos desde el punto de vista sanitario, lo que tiene que ver con la fase 3 de la cuarentena inteligente y también otras áreas del ámbito económico, de seguridad. Vamos a acercarnos a otro micrófono, compañeros, un rato. Desde el punto de vista sanitario quisiera hacer una serie de reflexiones y algunas informaciones puntuales que creo son muy importantes. En primer lugar, me toca informar una ingrata noticia. Tengo que informar acerca de un nuevo fallecimiento por COVID. Se trata de una persona de 53 años, procedente de Lambaré, que durante el fin de semana fue admitida al hospital del INERAM. En ese lugar, tras cuidados primero en el sector convencional, por así decirlo, del hospital, y luego en terapia intensiva, posteriormente ha fallecido. Se ha hecho la confirmación del test laboratorial y el diagnóstico posterior al reporte del día de ayer, y hoy tenemos eso para informar lamentablemente. Como decía, se trata de una persona de 53 años, también portador de hipertensión y de obesidad como factores de riesgo. En otro sentido, además de mis condolencias para la familia, quiero también elaborar un poquito en algunos aspectos de lo que tiene que ver con la cuarentena inteligente. La cuarentena inteligente de por sí representa inherentemente, casi al concepto, una progresión de asumir ciertos riesgos. Esos riesgos tienen que asumirse aferrados más que nunca a todas las medidas de control que estamos llevando adelante, del distanciamiento físico, del uso de las mascarillas y de la higiene. Eso es lo que no puede relajarse en este momento. Paradójicamente hoy, así como anunciamos la fase 3 de la cuarentena inteligente en Paraguay, también se está dando en Italia. Un lugar que ha pasado realmente por momentos muy duros. Y la región en este momento está teniendo un contexto donde las cifras están subiendo de manera alarmante. En el Paraguay, si bien es cierto que nuestros indicadores resultan bastante auspiciosos, tampoco es menos cierto que hay algunos cambios que hay que tener en cuenta, y uno de ellos es el hecho de que hay un cambio respecto a aproximadamente un mes atrás, donde la mayoría de los casos correspondían a los albergues y un porcentaje inferior al del sector comunitario. Hoy
eso está de alguna manera invertido y tiene que ser un toque de atención para todos nosotros, ¿verdad? Quiero también hacer mención a que seguimos trabajando arduamente. Hoy vamos a tener un reporte relativamente disminuido en toma de muestras que obedece a varios factores, entre ellos el procesamiento importante que se ha hecho durante la semana, también que el laboratorio BLC3 del laboratorio central se encuentra en mantenimiento y también que durante el fin de semana no hemos tenido el aporte de los laboratorios que forman parte de la alianza debido a que algunos no trabajan el día domingo. Pero además de eso, también es importante informar que hay una dificultad a nivel mundial de lo que tiene que ver con las muestras, los hisopos que se usan para tomar las muestras, de las cuales estamos recibiendo un suministro que es dado en números bastante reducidos, pero fluidos. Así que estamos ya implementando todo tipo de medidas, entre las que están el hacer uso de agencias internacionales como para poder hacer las compras más rápidas en otros lugares. No quisiera dejar de mencionar también, creo que es fundamental, aparte de seguir pidiendo a toda la comunidad de que se aferre a todas estas medidas y que sigamos progresando, quiero dirigirme muy en particular a la Iglesia Católica en particular, pero también a todas las denominaciones, y más importante que eso, quiero dirigirme particularmente a los feligreses, a todos ellos, para que sepan que desde el Ministerio de Salud Pública realmente entendemos que es muy importante todo lo que esto tiene que para la identidad nacional y sobre todo para una etapa de contención que es tan necesaria. Pocas cuestiones desde el punto de vista epidemiológico generan argumentos que son muy válidos y sólidos en uno y otro sentido respecto a la apertura de los templos. Quiero decirles que en ese sentido nosotros hemos tenido siempre la predisposición y continuamos en ese sentido de seguir los diálogos para poder de manera segura ir ampliando la llegada de los fieles a los templos. Entendemos esto y lo queremos hacer de manera segura. Este momento de la cuarentena inteligente tiene que encontrarnos a todos los paraguayos unidos y creemos que es importante siempre tener el diálogo de por medio. Quiero referenciar algunas cuestiones que reflejan por qué hay que hacerlo de manera muy cuidadosa y trabajando muy de cerca con todos los representantes de las distintas iglesias. Hasta ahora, en los brotes que han habido a nivel internacional, algunos de los más importantes tienen que ver con templos. Por ejemplo, la República de Corea, más de 5.000 casos asociados a un centro religioso. Francia, 2.500. En Estados Unidos, varios templos que han tenido problemas de ello. Tenemos 33 reverendos, obispos afroamericanos que han fallecido, por ejemplo, en Estados Unidos. Recientemente, con la desescalada en Alemania, Iglesia Bautista, tenemos 40 personas contagiadas, 5 internados, un fallecido. Y muy recientemente en la ciudad de Houston, Texas, Iglesia Católica, una iglesia católica que puso entre sus medidas el tener menos del 20% de su capacidad, que equivalía a 175 personas. También ha tenido 5 casos positivos, uno de ellos un sacerdote que finalmente ha fallecido también. Estas medidas se tomaron con todo lo que nosotros expresamos, lavado de manos, distanciamiento físico, y todo ello, a pesar de ello, ha habido también estos casos y se ha tenido que cerrar. Entonces esto expresa que debemos ir de manera gradual, porque la cuarentena inteligente es un continuo de gradualidad en ir aumentando, y por eso tenemos que hacerlo juntos y de manera muy segura. Así que simplemente enfatizar a toda la ciudadanía, para terminar de mi parte, la necesidad de aferrarnos, ahora que estamos en esta fase de desescalar las medidas restrictivas, aferrarnos más que nunca a las medidas que nos han dado éxito hasta aquí. Así que solamente por ahora voy a dar lugar un poco a mis colegas para poder ir abordando los otros puntos también.
Bueno, parte de lo que decía el ministro Julio Mazzoleni, primeramente van a dar o hacer uso de la palabra al resto de los ministros para después empezar la ronda de preguntas. A partir de hoy es bueno que la gente sepa, y son instrucciones precisas del Consejo de Ministros, tanto mi colega la ministra Liz Kramer como mi colega doña Carla Basigalupo, y espero que nos acompañe algún fiscal de turno. Vamos no a vigilar, pero vamos a ir a observar el funcionamiento ordenado, ajustado a los protocolos sanitarios de los restaurantes que se han abierto o se van a abrir a partir de hoy, con el propósito de ir en esa escala de gradualidad que habló el ministro de Salud, de ir recuperando el trabajo gastronómico. Queremos insistir en que el horario de domingo a jueves va a ser hasta las 23 horas y los viernes y sábados hasta las 24. Lo que no quiere decir que todo el mundo puede salir hoy hasta las 11 de la noche. No, va a salir aquel que va al restaurante. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se sabe que se fue o no al restaurante? Es sacarán de factura, porque te van a controlar probablemente. Entonces tenés que mostrar tu factura, que por otra parte es una práctica que tenemos que ir imponiendo, no para la formalización de nuestro trabajo. También es bueno informar que por instrucciones del Consejo de Ministros, el ministro Hugo Cáceres y yo, por la preocupación que señaló el ministro de Salud, vamos a hablar con los religiosos, católicos o no católicos, con los creyentes, de tal suerte a buscar comprensión sobre esta situación que a mucha gente preocupa. Dios se vincula con nosotros por la vía de la oración, nos sana el alma, pero Dios es tan inteligente que inventó la medicina y trajo a los médicos para curar nuestro cuerpo, y lo mejor que se puede curar es por la vía de la prevención. Por lo tanto, vamos a salir a explicar, porque nos preocupa como miembros del gobierno la sensibilidad espiritual de nuestro pueblo. Por tanto, el Ministerio del Interior, como encargado de las relaciones interiores, buscando siempre la armonía social, vamos a buscar por la vía del diálogo los encuentros en términos inteligentes para ir saliéndonos de esta pandemia que va a tener su fin, y espero que sea en breve, pero precisamente porque estamos a las puertas de la culminación de este desagradable proceso, tratar de mantener nuestra disciplina cívica y sanitaria, de tal suerte a recuperar todo nuestro dinamismo y nuestra energía productiva a partir de la finalización de la pandemia, que sin duda alguna traerá nuevos hábitos, una nueva forma de abordar el trabajo, la salud y la cultura. Por lo tanto, toda esta semana voy a tener la gratísima compañía de mis compañeras de trabajo para ir a recorrer los restaurantes, y espero que los bares no se confundan, porque los bares significa una mayor promiscuidad en términos de comunicación, mientras que el restaurante tiene una disciplina mucho más acorde al tratamiento sanitario, justamente para evitar esos atajos que algunos pícaros pueden inventarse. Vamos a tratar de que las cosas lo hagamos en forma. Repito, no hay ningún espíritu represivo, ni siquiera de vigilancia, de observación y de acompañamiento a la política de salud pública que nos impone las circunstancias y que pone en práctica el gobierno. Muy buenos días a todos. Como ustedes saben, desde el inicio de la cuarentena inteligente, desde el mes de mayo, ha habido un repunte en la actividad laboral, una disminución de las suspensiones de contratos de trabajo. Hemos tenido meses muy duros anteriores. El inicio del impacto de la cuarentena ha
por supuesto se ha dado en marzo, tuvimos un pico en abril tanto de desempleo como de suspensiones de contrato, pero ya el mes de mayo, con el inicio de la cuarentena inteligente, hemos tenido un repunte, hemos tenido una reactivación, es decir, trabajadores que han salido del estado de suspensión y que han recuperado el trabajo y su nivel de salario. Y eso se va, digamos, mejorando incluso en el mes de junio. Ya en el mes de junio tenemos prácticamente 17 pedidos de suspensiones de contrato por día. Eso significa que realmente los trabajadores están volviendo a trabajar. No escapa de nuestra preocupación y ocupación que también hay sectores que todavía no están pudiendo volver y están solicitando prolongación de las suspensiones de contratos. Son sectores con los que estamos trabajando día a día, comprendiendo su situación. El sector, por ejemplo, de turismo, de eventos, muy afectados. Los comercios están volviendo, dependiendo también del consumo, porque el consumo todavía no está recuperado. Es de a poco que va a adecuar y va a nivelarse, digamos, en un proceso bastante prolongado. Por lo tanto, estamos trabajando con todas esas empresas que de a poco se están reactivando. Lo bueno es decir que más de 70.000 trabajadores que estaban en suspensión ya volvieron al trabajo. Hoy, con el inicio de esta nueva fase, esta fase 3 muy consensuada, trabajada en normas de seguridad ocupacional, va a integrar a más trabajadores. Creemos nosotros que un poco más de 30.000 trabajadores que trabajan en restaurantes van a poder hoy reactivarse. Eso nos llena de esperanza, pero de mucho compromiso. Ya lo dijo el ministro Euclides Acevedo y también el ministro de Salud. Esto que estamos viviendo ahora es la transición a una nueva normalidad. No es volver a las actividades laborales anteriores, a las actividades usuales, de ninguna manera. Estamos a prueba y más que nunca. Y decimos que estamos a prueba más que nunca porque depende de las normas de cuidado de cada ciudadano, de cada trabajador, de cada empleador, el cumplimiento de los protocolos que están todos establecidos para todos los sectores, que el trabajo no se vuelva a encerrar, que los trabajadores puedan seguir trabajando e ingresando ese salario que tanto le hace falta a él, a su familia y tanto le hace falta al consumo, porque el consumo depende de la recuperación del nivel de los salarios. Así que más que nunca quiero hacer un llamado importante a todos los trabajadores en ese autocuidado, a los empleadores a que cumplan a rajatabla los protocolos de seguridad ocupacional, que los negocios que realmente puedan operar, operen y los que no esperen la fase pertinente. Hoy el Gobierno Nacional y desde el inicio, como ustedes saben, ha priorizado la protección del empleo. Desde la Ley de Emergencia hemos establecido compensaciones económicas a trabajadores informales a través de Putibó y a trabajadores formales. Hemos llegado con ese pago de compensaciones económicas a 85.000 en un pago y ahora el IPS ya llegará a 53.000 nuevos trabajadores en pago de compensaciones siempre al trabajo formal. Y ya estamos previendo subsiguientes pagos, un tercer pago, un cuarto pago, de acuerdo a la suficiencia que siempre, por supuesto, maneje IPS de los fondos, porque entendemos que hoy más que nunca proteger a los trabajadores formales e informales es una prioridad. Y quiero contarles de parte del presidente de la República también que todo el plan de reactivación económica tiene como eje principal fortalecer las medidas de protección social. Y sobre todo a ciertos sectores muy vulnerables, ya la ministra nos va a explicar, los trabajadores de frontera que constituyen una preocupación para todos nosotros y que van a tener medidas especiales también de pago de compensaciones y por supuesto de reactivación económica. Fortalecer la cuarentena inteligente como la base de esta pirámide de reactivación paulatina, proteger a los trabajadores formales e informales con un sistema de compensaciones prolongado en el tiempo, reactivar la demanda laboral a través de una inversión pública en obras y en construcción masiva de viviendas sociales con un servicio público de empleo que hoy ya está trabajando con diferentes obras del país, que ya está manejando un aumento paulatino de vacancias conforme a esta reactivación laboral que ya está mostrando resultados y por supuesto un sistema de seguridad social que abarque cada vez a más paraguayos y paraguayas. Son los 4 ejes prioritarios de este plan de reactivación económica que sin duda fortalece todo el plan de cuarentena. Quiero decirles que hoy la cuarentena inteligente nos está mostrando no solamente que
más trabajadores volvieron a trabajar, recuperaron su nivel de ingreso. Hay un aumento de los créditos otorgados en el mes de junio por el sector bancario, sobre todo a MIPYME. Hay un aumento de las ventas en muchísimos sectores gracias a la reactivación laboral. Así que son demasiados valores, todos juntos, que tenemos que todos los paraguayos atesorar y cuidarnos más que nunca para que esta cuarentena inteligente sea exitosa y podamos seguir avanzando hacia una reactivación económica plena y laboral. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Sumándome a las palabras de mis colegas, quiero referirme a algunos puntos adicionales de lo conversado esta mañana en nuestra reunión del Consejo de Ministros con el señor presidente, donde abordamos los principales desafíos de esta fase de la cuarentena, que ya bien lo expresaban mis colegas, tanto en lo que toca como en los desafíos que va a implicar, sobre todo en aquello que tiene que ver con los protocolos. Quiero empezar por ahí diciendo que los protocolos para lo que es un restaurante o una trattoria o un café, etcétera, los protocolos están publicados en la página web del Ministerio de Salud y se refieren a aspectos muy variados, muy completos, fueron trabajados con mucho, con mucho tino, con mucho rigor. Entonces, existen establecimientos que por su propia composición administrativa, por su propia composición de empresa, son también bares, ciertamente, ¿sí? Pero lo que ahora se está pudiendo permitir es, en base al protocolo de salud, el poder irse con el núcleo familiar de uno, ya sea laboral o familiar, a poder sentarse a una mesa para poder quitarnos el tapaboca y comer con ese núcleo que es afín con el que yo comparto el día a día, más unas distancias entre mesa y mesa, y el sector gastronómico ha trabajado muchísimo y muy arduamente para que eso así sea. Es decir, para que se pueda lograr ese acuerdo de ese protocolo con lo que salud le ponía como riesgo, ¿sí? Entonces, una felicitación a esos dos gremios que trabajaron mucho para eso y esperamos a partir de hoy poderlos ver. Ciertamente el consumo puede ser que sea lento al comienzo y eso es natural, se ha dado en otros países, pero poco a poco la gente va a ir aprendiendo seguramente este nuevo modo COVID, o por lo menos durante pandemia, de poder compartir ese espacio. En cuanto a los patios de comida son otra realidad. Los patios de comida revisten, otra tipología de restaurantes. Los patios de comida me refiero dentro de locales cerrados, como sean shopping centers. Entonces, se ha hablado con ellos del por qué no es igual un restaurante convencional o una trattoria convencional, digamos así, y por qué el protocolo de restaurantes no iba a funcionar en el modo normal que nosotros conocemos como patio de comida. Y hay un compromiso de parte de ellos de ajustarse a esa normativa, y hay una contrapropuesta de que se van a presentar, y Salud Pública va a evaluar si los riesgos que Salud había identificado pueden ser mitigados para entonces darle la viabilidad correspondiente. Y de hecho el decreto permite, como siempre dijimos que era la cuarentena inteligente, que era dinámica, el decreto permite la incorporación en algún momento de la fase también de nuevos sectores, como permite también el salir, entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, ese sector en particular, esa modalidad en particular, tiene que hacer ciertos ajustes, y una vez superadas las preocupaciones que tiene el Ministerio de Salud en tal sentido, pues serán aprobadas para su ingreso. Quiero referirme también a otros aspectos del plan de reactivación económica que tienen que ver justamente con el área de frontera. El área de frontera, sin duda alguna, es en todo sentido, MIPYMES, empresas grandes, sector formal, informal, lo que fuese, sin duda alguna la frontera por sí misma es, son las zonas más afectadas del país por la no apertura de frontera, que no se visualiza en breve en absoluto todavía. Por tanto, hemos recorrido con los colegas algunas de las ciudades fronterizas
y son diferentes modalidades, y en este momento de aquí vamos a una reunión en Hacienda, donde estamos trabajando para Ciudad del Este específicamente unas adecuaciones del régimen de turismo y digamos viendo qué otras cosas más podemos hacer por Ciudad del Este específicamente desde el Ejecutivo, trabajando también con aduanas en la modalidad de e-commerce y digamos de transporte de cargas juntamente con nuestros pares. Ese es el caso de Ciudad del Este en general, pero en específico de Ciudad del Este. Para Pedro Juan Caballero, me place informarles que la propuesta que ellos han presentado del delivery en línea de frontera ya tiene prácticamente finiquitado su protocolo, el día de hoy se va a finiquitar, por lo tanto vamos a poder, digamos, anunciarles de que va a ser factible esa modalidad que ellos propusieron, en una modalidad piloto donde las fuerzas públicas y de salud van a estar muy atentos a cómo se desarrolla, pero que ciertamente al ser prácticamente dos barrios divididos por una avenida donde las Fuerzas Armadas están haciendo de contención, se nota, se ha evidenciado la factibilidad de aquello y vamos a trasladar eso ya al territorio e ir monitoreando. Otras medidas para frontera tienen que ver con la posibilidad de hacer un putubó específico para putubó o como quiera llamarse, todavía no sabemos si va a ser ese nombre, pero probablemente sí, vinculando al territorio, con ya sea a través del MIS o a través de otro dato que maneje el Estado paraguayo que asegure la pertenencia del ciudadano a ese territorio. También un refuerzo con IPS de aquellos comercios y locales que tienen el trabajo formal, que la ministra nos informaba que eran más de 23.000 empleos formales que ya estaban recibiendo subvención de IPS. Entonces, hacer un esfuerzo adicional para ello también en frontera. Y, por supuesto, siempre ya en menor, a mediano y largo plazo, temas de reconversión productiva, temas de otras propuestas que le tenemos, como son los parques industriales y demás, que obviamente son de mediano y largo plazo. A ellos les urge en este momento lo que es absolutamente fundamental. En ese sentido está el crédito. Quiero decir que hay entidades bancarias, tanto públicas como privadas, que han hecho una concesión especial para clientes de frontera, y nuestro agradecimiento a esos entes financieros que han tenido una consideración especial de reaplazamiento, o sea, de volver a aplazar el vencimiento de cuotas, que primero fueron por 3 meses para todo el mundo y ahora para frontera va un poco más. Creemos que por ahí va alguna de las medidas. Otras tienen que ver con el FOGAPI, la segunda versión del FOGAPI que está de vuelta en diputados, que para nosotros es fundamental, para todos es fundamental, para el público en general es fundamental. ¿Y por qué? Porque con el FOGAPI, de esa manera, tiene el 90% de cobertura del Estado, es decir, el margen de riesgo que asume, la banca en general es del 10%, hay mucha más capacidad de prestar a las MIPYMES. Abarca también otros sectores como empresas de mediano y gran porte, no gran porte, inclusive las medianas, que son muy importantes porque tienen mucha cadena de MIPYME atrás de ellas. Son dos aspectos que nos parecen absolutamente necesarios y fueron como resultado de lo que hemos visto necesario hacer en la primera ronda, que fue ese primer lanzamiento de FOGAPI. Igualmente el fideicomiso está pendiente se está usando ya, pero pendiente de una ley adicional para que las cooperativas puedan tomar deuda sin su asamblea o con algún requerimiento técnico que preverá la ley. Y nos parece súper importante eso, porque las cooperativas, como ustedes saben, ya hoy están haciendo a través del FOGAPI y una parte del fideicomiso, pero otras necesitan esto. Son muy expertas en lo que es la penetración de sus mercados, y estoy hablando sobre todo a cooperativas importantes en todo el territorio del país. Obras públicas con toda la fuerza, una fuerza muy especial a vivienda, que ya lo dijimos,
y una mirada que nos pidió el presidente, se lo pidió al equipo económico y a través nuestro al ministro Vince, una mirada especial para ver qué obras podríamos adelantar o hacer o, digamos, impulsar hacia el área de frontera para mayor movilidad también. Creo que con esto más o menos abarco parte de los temas que tomaron, fueron más de 4 horas o 3 horas y pico de reunión, así que estamos abordando a grosso modo, digamos, los mayores temas y estamos atentos a que las preguntas que no nos puedan hacer hoy acá porque el tiempo no dé, con mucho gusto le podemos responder también, vamos a responderlos acá por supuesto, pero si no lográramos en nuestras respectivas carteras vamos a poder responderles también a la brevedad. Me parece que le falta al ministro González, al embajador González, quizás referirse a su labor. Permiso. Muy buenos días. Voy a referirme brevemente al proceso de retorno de nuestros compatriotas, proceso que se está dando de manera ordenada y coordinada. Y a hoy día han retornado al Paraguay 6.700 compatriotas. 3.600 aproximadamente ya han pasado por los distintos albergues y hoteles salud, ya han sido dados de alta y han regresado a sus hogares. Un detalle interesante, auspicioso y que nos motiva también, de los 840 que han dado positivo y han estado en lugares específicos, centros COVID, alrededor de la mitad de ellos también ya han dado 2 veces, en 2 oportunidades negativo, por lo tanto han sido dados de alta y están en sus respectivos hogares. Entre el sábado, el domingo y el día de hoy, 3 contingentes de compatriotas provenientes de Argentina, específicamente de Buenos Aires y de Mendoza, han ingresado y están ingresando al Paraguay. De ese país han regresado un total de 1.049 compatriotas y el proceso sigue diariamente. Estamos trabajando en vuelos humanitarios probablemente en las próximas semanas provenientes del Perú, de Chile, de Colombia, de Montevideo y también otro de Europa. Todavía están en gestiones, en negociación, pero en los próximos días y las próximas semanas probablemente estemos concretando eso. Por lo tanto, reitero, el proceso continúa de manera ordenada, coordinada y también el número de altas está en aumento, cosa que, reitero, nos motiva, especialmente con los que han dado positivo. Gracias. Sí, buenas tardes. No sé si la pregunta la podría responder el ministro Pries o la ministra de Industria, y hace referencia a que en redes sociales se vio ya desde el viernes prácticamente que todos los bares que tenían agendamientos estaban prácticamente llenos. Todos decían que ya no podían recibir más gente, por lo cual vemos una enorme cantidad de personas que se van a estar volcando a estos bares a partir del día de hoy. Muchos de estos bares, por ejemplo, tienen espacios para bailar y demás. ¿Cuál va a ser qué se va a permitir y no permitir en los bares específicamente? ¿Van a funcionar como restaurantes? ¿Cuál va a ser el protocolo para estos lugares? El protocolo está publicado en el Ministerio de Salud Pública, en la web del Ministerio de Salud Pública, y seguramente, porque lo han seguido, es que tienen ese agendamiento del que usted menciona, y ese agendamiento nos hace creer de que seguramente estarán tomando las medidas. Es decir, todo lo que esté dentro del protocolo del Ministerio de Salud es lo que se puede, punto. Para el ministro Mazzoleni, quiero decir, esta persona fallecida dio positivo, se conoció el positivo ya después del fallecimiento, y si es que se trata de un caso sin nexo, algún tipo de contacto, ¿cómo se está trabajando con ese punto? Sí, correcto. El diagnóstico se dio después de su fallecimiento, después del procesamiento del laboratorio. Es un caso en principio sin nexo que está siendo investigado, pero muchas veces esa investigación puede arrojar después otra información. Como dije, es de la zona de Lambaré, 53 años, y están en curso las investigaciones pertinentes. Ministro, para usted también la pregunta. Sobre el tema que comentaba de que hay problemas para conseguir hisopos para las muestras, ¿en los próximos días va a haber una reducción del número de muestras que se van a tomar? Bueno, por el momento tenemos todavía para varios días. Lo que estamos teniendo es un suministro que es relativamente pequeño, y sobre todo con el aumento del número de muestras que estamos procesando diariamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un suministro de 5.000, después de una semana otros 5.000. Entonces,
está haciendo un poco dificultoso el poder estoquearnos por un problema que existe a nivel mundial, pero que particularmente a nivel regional lo estamos sufriendo más, ¿no? Y una segunda pregunta, ¿el personal médico o el personal que está en albergues también está teniendo acceso a poder hacerse pruebas? No me refiero a las personas que llegan, sino al personal. Sí, efectivamente, todos ellos están siendo sometidos a pruebas de rutina, no solamente el personal médico, también el personal militar, por ejemplo, y naturalmente conforme hay casos positivos, todo el árbol y sobre todo si hay sin nexo, el personal médico que está más cercano a los pacientes en cuestión, sin ninguna duda. Sí, con el ministro del Interior, Euclides Acevedo. En cuanto a los controles, ministro, lo que estuvo mencionando en el horario permitido, ¿cómo van a ser el procedimiento? ¿Que van a volver otra vez estos controles más estrictos? Digamos, ahora hay un poco más de descanso, digamos, en este sentido, ¿o cómo va a ser? Y por otro lado, me consultan si las sesiones de voto en la vía pública están permitidas. Habíamos dicho cuando se abrió la fase 2, la fase 1 y la fase 2, que los controles iban a ser más en los lugares de trabajo que en la propia calle. ¿Por qué? Porque al estimular el trabajo y por lo tanto a los trabajadores, lo importante era saber si en las empresas o en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias eran de acuerdo a lo prescrito por el Ministerio de Salud. Obviamente que ahora probablemente también va a haber más controles en las calles, otra vez con la Fuerza Armada, la policía, y espero que hayan suficientes fiscales que nos puedan acompañar, porque los fiscales están cumpliendo ya sus labores tradicionales, no como en la primera etapa, pero vamos a necesitar siempre los fiscales, pues vamos a entonces vamos a tener que hacer de esa forma, pero vamos a ir, repito, acompañando, probablemente un par de días, después la gente se va a ir acostumbrando, la gente rápidamente aprende. Sesión de fotos en la vía pública. No entiendo. Sesión de fotos en la vía pública. ¿Sesión de fotos? Sesión de fotos para los fotógrafos. Este es un servicio, todo lo que es el servicio audiovisual ya está protocolizado también. Por tanto, hay un protocolo para eso también. Hay una cantidad mínima, la distancia, las medidas de seguridad, es una actividad, un servicio que se presta y que ya tiene su protocolo y está permitido siempre que cumpla de vuelta con el protocolo, valga la redundancia. Una cosa también importante recalcar es que tampoco vamos a poder estar en cada empresa, en cada restaurante que se habilite. Tenemos fuerzas también limitadas, el Ministerio del Trabajo va a salir con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria y Comercio y otros a hacer este tipo de controles, pero importante recalcar que cada empresa ya tiene también hoy, y sobre todo los restaurantes, un agente de seguridad y salud ocupacional registrado ante el Ministerio del Trabajo, con los que venimos trabajando en la socialización de los protocolos, y cada agente de seguridad ocupacional que es designado por la propia empresa, en este caso por el restaurante, es el que se encarga de cumplir y aplicar el protocolo de seguridad ocupacional en su propia empresa. Es una transformación desde dentro mismo de las empresas que hemos generado y nos está yendo muy bien. El fin de semana tuvimos intervenciones importantes y fueron los agentes de seguridad ocupacional de las propias empresas los que enseguida cambiaron la situación y pudieron volver a la situación de cumplimiento de los protocolos. Ministra, con respecto a lo que decía también de un trato especial para la gente de los trabajadores principalmente de fronteras, ¿cuál será ese trato especial que van a tener? Bueno, de hecho, las suspensiones de contratos de trabajo, como ustedes saben, ha sido, gracias a la combinación del Código Laboral y la Ley de Emergencia, una ayuda importante a las empresas, ya que las MIPYMES, sobre todo, digamos, de escasos recursos, obviamente, han no pagado el salario y los trabajadores han cobrado la compensación económica de IPS, han retenido el vínculo laboral y la cobertura de seguridad social. Bueno, nosotros llegamos a 28.000 trabajadores suspendidos con pago de compensaciones solamente en Alto Paraná. Es decir, el pago de compensaciones de IPS y las suspensiones han sido ya una ayuda. Estamos también elaborando un PTUBO especial, es decir, el pago de compensaciones especiales y un sistema de comercio y obviamente de ventas que pueda ser compatible con el cuidado que hay que tener en frontera y con la necesidad de reactivar el comercio.
Para el ministro Euclides Acevedo, decía, por ejemplo, el tema de las facturas que van a estar controlando para la gente que sale y va a bares, restaurantes, etcétera. ¿Cómo se va a controlar al resto de personas que van a hacer otros tipos de trabajo? Si estaremos viendo otra vez esos controles como cuando se daba la cuarentena total. Claro, no, ha desaparecido las restricciones establecidas en los decretos anteriores. Obviamente también están los exceptuados. Una persona que hace delivery, una persona que trabaja en un hospital o una persona que está cumpliendo una labor de patrullaje civil, le hace policía o no policía, pero que está por orden del Ministerio de Salud. Ahora, el que sale simplemente por el ocio, pues se le vamos a decir tranquilamente, ese amigo telejón de hogares. Por eso es que es importante aclarar que los horarios establecidos para los restaurantes no supone para todos los ciudadanos, solamente para los que van. Por lo tanto, el ocio por el ocio aún no está permitido. Para el ministro de Salud, la consulta, los padres están preguntando cómo manejar, cómo se manejan con los niños menores de 10 años con estas nuevas actividades que se incluyen en la fase 3, si es que eventualmente sugieren que los chicos asistan o no. ¿Cuál es un poco la sugerencia también, por favor? Sí, los niños menores de 10 años pueden hacer actividades físicas o artísticas acompañados de sus padres. Esa es la, digamos, la normativa como para ellos en este momento. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa sería el tipo de actividades que pueden. Lo que no pueden hacer es acompañar, por ejemplo, a sus padres a ciertos tipos de transacciones comerciales. No pueden llevarle al súper, no pueden llevarla a pagar la cuenta, ese tipo de cosas. Sí, clases de arte, clases incluso deportivas individuales, acompañados por un padre o por un adulto. Ministro, o también el embajador Federico González, ¿cómo va el plan de redireccionar parte del presupuesto COVID a Codena, a los albergues, teniendo en cuenta que es la primera línea de combate contra el coronavirus? Sí, estamos avanzando, por lo menos en lo que a mí toca, estamos avanzando en ello, porque como no estaba previsto naturalmente en la ley de emergencia inicialmente, pero hoy sabemos que es una de las estrategias realmente emblemáticas de esta cuarentena. Desde el punto de vista de salud, nosotros estamos buscando canalizar algunos recursos y estamos trabajando también con Hacienda a ese respecto, ¿verdad? Para abordar distintos aspectos, desde el pago de, por ejemplo, algunos albergues, algunos servicios esenciales, alimentación, limpieza, etcétera. Básicamente es así como dijo el ministro de Salud. Considero que probablemente en esta semana estaríamos teniendo ya eso, y esos fondos de salud van a ser canalizados a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, y son ellos los que van a encargarse de la adquisición de insumos, de alimentos y de lo que señaló el ministro de Salud. Ministro Mazzoleni, con relación a este protocolo que tengo entendido que compartieron del sector educativo, ¿qué se puede destacar de eso? ¿Cuándo se estaría definiendo? Porque entiendo que es un borrador que estuvieron analizando. Y luego a la ministra Kramer, los fondos destinados para la reactivación, puntualmente para las micro y pequeñas empresas, hay quejas de que no llegan esos fondos, hay mucho protocolo. Sí, esa cuestión también se pudo dialogar en esta reunión. Sí, nivel terciario, protocolo aprobado para clases prácticas, para defensa de tesis en aula o laboratorio, y hasta 10 personas. Eso está ya, digamos, incluso aprobado por el Centro Operativo de Emergencia, los protocolos, así que ya están para hacerse uso. Esto todavía no es, por ejemplo, para estudiantes que están en el ámbito de hospitales, estudiantes de medicina, por decirlo así, o de enfermería, por ejemplo. Entonces, todavía eso en este momento no está liberado. ¿Secundario y primario? Todavía no. Primario y secundario todavía no ingresan a esto. Por el momento no se ha contemplado. Sí, muy buenos. Otra vez con relación al tema créditos. Efectivamente, el tema créditos ha sido, en primer lugar, tiene como 4 líneas de las que les quiero mencionar. Una es de que el propio Banco Nacional de Fomento había recibido un refuerzo que tuvo que también adecuar su propia
idiosincrasia institucional para adecuarse a la gran demanda que tuvo y que sigue teniendo, pero ya empezó a, digamos, a aceitar más la maquinaria, a poder entregar mejor, etcétera, y por zonas del país inclusive está publicado cuánto han ido avanzando y en el tiempo que han ido avanzando. También con el fondo de garantía que había, ya existía un fondo de garantía en el Paraguay, pero no se usaba, a los bancos no les era atractivo usarlo, se le puso $100 millones más y a través de la Agencia Financiera de Desarrollo se distribuyeron líneas de crédito a todo el sistema. A través en estas primeras semanas, o sea, las primeras semanas costó, y es verdad, costó porque tanto el engranaje, como digo, aterrizar esos procedimientos a cada una de las instituciones, que cada uno de los agentes de crédito lo asimile, cargar los datos, se ha tenido que transformar la AFD inclusive sábado y domingo a cargar los datos dentro de lo que es el sistema. Muchas cuestiones técnicas que están por detrás ha hecho que las primeras semanas efectivamente haya sido bastante lento y eso haya provocado, porque obviamente para el sector MIPYME es una eternidad que está pasando por ese momento. Estamos un poco mejor en cuanto a la rapidez de crédito, estamos un poco mejor en cuanto al uso de línea. Hay bancos que están utilizando muy bien su línea de crédito de FOGAPI, si bien nosotros estamos conscientes de que no es una línea de crédito muy rentable para una institución, no era luego esa la idea, por eso le damos hasta el 80% de garantía, sabemos que no era un superproducto financiero para una institución, pero vimos también a raíz de la retroalimentación, tanto de más de casi 40 gremios de MIPYMES, trabajando con la Agencia Financiera de Desarrollo, que a su vez ha trabajado con el sistema financiero, una serie de trabas o de pequeños puntos que hacían que la cosa tenga que fluir más, ¿ya? Algunas tenían que ver con normativas de Banco Central que ya se han hecho y otras nuevas que se necesitan, se estarán haciendo, o sea, se tuvieron que haber hecho la semana pasada. Otras tenían que ver con interpretaciones y otras también ver con el tema del riesgo. A medida de que la cuarentena inteligente fue funcionando, como dijo la ministra Carla también, el volumen o digamos el grado de incertidumbre baja y el sistema también se anima, por un lado. No obstante, seguimos con varias trabas. Al crédito agrícola también tienen todos los datos de cuánto ha dado cada uno de ellos. Todos han tenido que ajustarse, nunca hubo tanta demanda, obviamente, pero al mismo tiempo a los propios sistemas tuvieron que ajustarse a estas dos herramientas. Falta todavía que utilicen más las cooperativas por el fideicomiso, por esa ley que les dije que falta para que puedan las cooperativas tomar el crédito. No sé si me recuerda que dije al comienzo de mi intervención que había una ley pendiente para que las cooperativas puedan usar mejor y sabemos que las cooperativas van a ser grandes aliadas. Hemos tenido la semana pasada una reunión con varios gremios de MIPYMES y justamente referentes de la AFD para volver a identificar después de varias semanas cómo va la cosa. En algunos casos más rápido, en otros más lento. ¿Y qué es lo que pasa también? Ahí, por un lado, es verdad que la informalidad nos cobró la factura al país, ¿verdad? Esa es una realidad, pero también mucha educación financiera que es necesaria. Nosotros desde el MIC y otros ministerios, el Ministerio de Trabajo y otros ministerios más, hemos hecho casi de agentes, digamos, de facilitación y de preevaluadores de la banca pública para poder llevarles a la banca pública carpetas. Nosotros desde el MIC creo que estamos por las 600 carpetas, carpetas completas, carpetas digamos que reúnen los requisitos y carpetas que estaban más acordes con la MIPYME. En eso digamos el rol de los gremios es fundamental porque nosotros a nuestra vez y la banca pública sobre todo les entrena a cómo ellos pueden a sus asociados ayudarles a presentar mejor. Hicimos todo un análisis también del por qué rebotaron los que rebotaron. En algunos casos era por enfermedades pre-COVID,
otros eran por simplemente una mala presentación, otros eran porque lo que presentaban no se ajustaba al modelo de negocio, etcétera. Pero en muchos casos se pudieron resolver. Entonces, creo la semana pasada salió una actualización, al final de esta semana vamos a tener una nueva actualización con los cambios que han hecho en el sistema financiero para facilitarle el crédito. Y quiero repetir esto muy importante, para el Paraguay, para las empresas, para las MIPYMES, para sostener el empleo, es sumamente importante el proyecto FOGAPI en una segunda instancia, como está ahora en diputados, porque le da el 90% de cobertura, le permite realmente mucho más, bajar mucho más el riesgo de un momento tan incierto en el mundo, y permite que también empresas que van a tener un tope ciertamente, pero empresas de mayor porte puedan acceder, y esto es importante porque son ellas las compradoras de una gran cadena de MIPYMES. Pero también necesitamos los fondos, porque los fondos estaban previstos para diferentes cosas como están en la ley de emergencia previstos. Entonces hacemos votos porque el crédito no va a terminar en los próximos meses. Va a haber mucho más demanda de crédito en los próximos meses, dependiendo de cómo evolucione la pandemia y cómo evolucione el consumo. Entonces es necesario que reajustemos las herramientas que tenemos y con plena conciencia de donde teníamos puntos de mejora, y seguiremos teniendo puntos de mejora, nuestro compromiso por ajustarlos. Muchas gracias. Bueno, aparte de lo que mencionaba la ministra Liz Kramer, ya al finalizar esta conferencia de prensa con importantes anuncios que se fueron dando también desde el punto de vista sanitario y en torno a los trabajos, principalmente en frontera, que se estarán dando. Bueno, Fernanda, muy buen trabajo, una extensa conferencia de prensa con el concurso del ministro Mazzoleni, la ministra Kramer, Bacigalupo, el doctor Acevedo. La fase 3 que arranca, lamentablemente un fallecido. Y después otros detalles que tenemos que repasar contigo, Amalia. Vamos a ir hablando sobre todo lo que decía Mazzoleni, respondiendo varias preguntas. Va a disminuir en el transcurso de esta y la próxima semana la cantidad de muestras que se van a realizar, y esto también obedece al desabastecimiento que hay con respecto a los insumos de los que él siempre viene mencionando. En cada una de las conferencias habla de eso, no solo que en este caso le toca a las muestras, cuando ya veníamos con un número importante de más de 1000 muestras por día. También lo que hablaba con respecto a los niños, que hay muchas dudas, los niños menores de 10 años, actividades físicas y también actividades artísticas en compañía de los padres, sí, acompañados de algún adulto. No hacia al supermercado. Hablo también un poquitito de lo que tiene que ver con la flexibilidad en cuanto a la Iglesia Católica en base a las molestias que hubo por parte de ellos. Episcopal. La conferencia episcopal, que hablaba de que por qué no aumentar la cantidad de personas, teniendo en cuenta que los templos son muy grandes, y poniendo como ejemplo y como referencia las experiencias anteriores de los demás países, ¿verdad? Claro, de todas maneras también ellos se mantienen firmes. Dice que por un lado está la fe, Acevedo hacía alusión a eso, pero Dios es tan inteligente que primero pide que nos cuidemos. O sea, pareciera ser que la tónica del gobierno va a ser esa. No obstante, se abre un diálogo, incluso se arma una comitiva que intentará de alguna u otra manera persuadir a los obispos de la Iglesia Católica, y también el interés de otros credos, ¿no? Sí, lo que tiene que ver también con lo que decía Euclides, no se trata de vigilar los restaurantes, pero sí de ir observando, ¿verdad? Y que van a trabajar en esta oportunidad en conjunto. Ahora lo que vamos a coincidir posiblemente, Pérez, es que queda un poquitito ahí como con ciertas interrogantes, es el tema de que hoy a las 11 de la mañana, si te topetás con algún policía, te detiene, ¿qué es lo que te puede controlar? A las 11 de la noche. A las 11 de la mañana, ponele también, que hay algún control, ¿verdad? Claro, no, yo creo que finalmente la población en general está habilitada. Sí. Ahora, el tope sí, muy claramente se establece a la noche, hasta las 23. Y decía el ministro Acevedo, o sea que va a ser justamente no para el ocio por el ocio. O sea, uno puede estar de onda caminando por ahí, sino que justamente si te vas a un restaurante, ¿y cómo se va a demostrar? Con la factura.
este permiso. Eso dijo. Sí, sí. Y que última también uno tiene que acostumbrarse a exigir. O sea que pasa también por ir ajustando sobre la marcha, en vuelo. Sí. De todas maneras, la responsabilidad, Amalia, estimo yo que venimos muy conscientes, venimos con resultados dentro de todo auspiciantes en la región latinoamericana. Y un caso puede cambiar absolutamente el sentido de la realidad de un pueblo, como ocurrió, por ejemplo, en Roque González, también en Concepción. Entonces, no buscarle vuelta, no buscarle pelo al huevo, sino que finalmente aportar, sumar y no restar. Y lo que decía Carla Bacigalupo es clave, ¿verdad? En esta fase 3 el autocuidado implica una responsabilidad tremenda y esto va a reactivar también a 30.000 trabajadores que en su mayoría corresponden al sector gastronómico, que es la mayor parte de la torta en este caso. De hecho, que ella mencionaba la semana pasada que el grueso de la clase laboral ya salió a la calle, el contingente que mueve, que de alguna u otra manera haría que fluctúe de nuevo este capital circulante y que de hecho también en los índices de compra, de consumo, eso ya se vio reflejado en las últimas semanas y que por ahora al menos se va a insistir en el uso de mascarilla, el alcohol, el cuidado extremo. ¿Por qué? Porque una fase, Amalia, definitivamente tendrá que llevar de manera inexorable a la otra en tanto y en cuanto nos mantengamos unidos y responsables, ¿no? Y que de alguna u otra manera también esa manifestación que se realizaba en zona de frontera, específicamente en Salto del Guairá, recordarás, Roberto, que conversamos también con uno de los representantes. Salto, Alto Paraná, toda esa zona, ¿no? Tuvo sus repercusiones, ¿por qué? Porque ahora hablan de un PTU especial para los trabajadores, teniendo en cuenta también los factores que reúnen a ellos en estas necesidades, por un lado, y por otro lado también de un sistema de ventas especial. Claro, ya que dependen de la apertura de la frontera que no se va a dar. Lo que pasa es que la frontera no se va a abrir y así como están las cosas, eso va a tener su proyección en tiempo-espacio. La ministra Bacigalupo insistía en que la asistencia tiene que ser sostenida en todo esto que de alguna u otra manera pasa a ser la estrategia en la fase 3. Alexis Amarilla, esperado contacto, está con el Contralor General Camilo Benítez Aldana. ¿Cómo se va a hacer, Amalia? Pero un cúmulo impresionante, una montaña de documentos. Información, ¿verdad? Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Bien. Abrazo también para Roberto y por supuesto para la querida audiencia. Exactamente como estaban hablando, una montaña de documentos, hablamos más de 1 millón de declaraciones que están por supuesto disponibles a partir del año 1992. Sin embargo, la publicación se va a realizar a partir del año 1998 hasta el 2017. Este trabajo intenso que va a realizar la Contraloría General de la República, de hecho, ya se está realizando. Vemos ahora en imágenes toda esa cantidad de documentos y todo esto también tiene que ver con este fallo histórico, por cierto, de la Corte Suprema de Justicia que habilita la publicación de estos documentos que va a estar totalmente disponible para cualquier ciudadano en la plataforma web de la Contraloría General de la República. Mucho tiene que ver esto también en todo este contexto y muy hablado del proyecto de ley que se ha establecido para de alguna manera tratar de mentir o hacer una especie de juego engañoso en la declaración por parte de las autoridades nacionales. Si bien estamos ya también en compañía aquí del Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez, quien nos va a explicar un poco mucho mejor todo este histórico fallo Contralor y que bueno, ya están trabajando a consecuencia, ¿no? Buenas tardes. Sí, estábamos esperando hace muchísimo tiempo que la Corte se expida acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República hace más de 1 año y medio, casi 2 años, en contra de las sentencias judiciales que hicieron lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lescano Flecha, y ahora que resolvió la Corte y quedó firme la sentencia de segunda instancia que confirmara la orden de entrega de esta documentación, y analizando tanto la sentencia de segunda instancia que en el fallo del camarista Pedro Mayor Martínez dispone que la Contraloría debe publicar en su portal web las declaraciones juradas de las altas autoridades, como bien lo dijiste, del año 1998 hasta diciembre del año 2017, es que estamos, y nos otorga un plazo de 60 días, estamos ahora mismo trabajando sin pausa para escanear esa documentación. Parte de la documentación ya la tenemos informatizada, porque a partir del año 2014
ya los funcionarios públicos presentaban online sus declaraciones juradas, pero las anteriores están en formato papel, así como ven en esas imágenes. Eso estamos escaneando ahora y tenemos el propósito de ir publicando a partir del lunes de la semana que viene. Si bien hay un plazo de 60 días, queremos ir publicando a medida que vayamos teniendo. Ocurre que no sabemos exactamente el listado total de autoridades, porque estamos hablando de autoridades desde el presidente de la República hasta concejales, asistentes fiscales, jueces, y ese listado necesitamos tenerlo. Para ello, el día de hoy hemos enviado más de 1000 notas a distintas instituciones públicas a los efectos que nos remitan los nombres de las personas que ocuparan dichos cargos desde el año 1998 hasta el año 2017. Una vez que tengamos esa información, vamos a seguir escaneando y, Dios mediante, vamos a dar cumplimiento total dentro del plazo dispuesto en la orden judicial. Contralor, ¿qué autoridades primeramente va a estar disponible para que se pueda observar? Y la otra consulta es, ¿en qué cantidad van a poder publicarlo por día, Contralor? Nosotros tenemos, las autoridades dispuestas son, voy a leer: presidentes y vicepresidentes de la República, senadores y diputados, gobernadores, concejales departamentales, intendentes municipales, concejales municipales, ordenadores de gastos de todas las instituciones del Estado, ministros del Poder Ejecutivo, secretarios con rango de ministro del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Judicial, directores y consejeros paraguayos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, rectores, decanos y ordenadores de gastos de todas las universidades públicas, miembros de los directorios del Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento, ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscales generales del Estado, fiscales, asistentes fiscales, directores y altos funcionarios de aduanas, directores y altos funcionarios de puertos, presidentes y directores de empresas públicas, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, miembros del directorio del Instituto de Previsión Social, titulares y miembros de órganos extrapoder como ser Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Todo este listado, como verás, un listado que a nuestro más o menos entender creemos que son más de 50.000 funcionarios públicos y más de 150.000 declaraciones juradas, puesto que el funcionario público cuanto menos tiene 2 declaraciones juradas, una al inicio en la asunción del cargo y otro al finalizar el cargo. Y como muchos asumimos que tuvieron más de 2 declaraciones juradas, presumiblemente estamos hablando de un conjunto de 150.000 declaraciones. Algunas de ellas, como le dijera antes, del año 2013, ya están en formato digital o informatizado. Esa publicación será más fácil y la otra la estamos escaneando diariamente. Hoy tenemos una capacidad de escaneo de más o menos 100 a 200 declaraciones por día, pero estamos aumentando la cantidad de personal y la cantidad de escáneres como para aumentar eso, ¿verdad? Creemos que vamos a llegar a cumplir con la orden judicial dentro del plazo fijado por el Tribunal de Sentencia. Sin lugar a dudas, muy necesario también para transparentar, dejar público y por supuesto para que el ciudadano pueda, de hecho, también servir como contralor, Contralor. Quieren saludar a Roberto y Amalia, así que ya les paso el retorno, ya les escucha el Contralor General de la República sobre el tema hablado Roberto Amalia. Doctor Camilo, buenas tardes para la audiencia Canal 9 con Amalia. Seguíamos muy atentamente la primera parte de su intervención. Más allá de el soporte, del andamiaje, una resolución muy comentada a lo largo de este fin de semana, el ciudadano común y corriente, ¿desde cuándo va a poder apretar una tecla y tener acceso a ese cúmulo de información? Buen día, Roberto, Amalia, encantado de escucharlos. Buenos días. Nosotros vamos a empezar a subir a nuestra página web el primer grupo de declaraciones juradas el lunes de la semana que viene. Como explicara antes, la orden judicial dispone un plazo de 60 días hábiles, pero creemos conveniente que la publicidad se vaya dando por parte, de manera a poder satisfacer la orden judicial y la expectativa ciudadana también
en vez de esperar 3 meses prácticamente, que son 60 días hábiles para cumplir con esta orden, creemos conveniente que la documentación que ya tenemos en formato digital, poder subirla a nuestro portal, a nuestra página web y dar una ventana al ciudadano para que pueda también controlarle a sus autoridades. Vamos a subir diariamente, a partir del lunes, y a medida que vayamos recibiendo los distintos informes de distintas instituciones públicas acerca de las personas que ocuparon este cargo, veremos aquí la posibilidad de ir subiendo. Como dijéramos, tenemos ya un grupo importante, de hecho veníamos trabajando en esto hace un tiempo. También, por otro lado, tenemos el temor de que esta información tenga un peso que nuestro portal no soporte y que la página caiga. Para eso hace ya un año venimos trabajando con distintas instituciones, específicamente con las binacionales, para que nos donen un data center, unos servidores que den mayor capacidad para que podamos tener miles y decenas o centenas de miles de visitas diarias y que nuestra página dé respuesta a eso. De todas maneras, e independientemente a ello, a partir del lunes vamos a ir subiendo las declaraciones juradas de las autoridades que conocemos estuvieron en dichos cargos en los últimos 20 años, porque es fácil determinar quiénes fueron los presidentes, los contralores, los fiscales generales del Estado, los ministros de la Corte y los congresistas que estuvieron en esos cargos, pero los funcionarios debajo de estos funcionarios, como los ordenadores de gastos, los asistentes fiscales, los concejales departamentales, los concejales municipales, es más difícil de tener esa información a mano o ese listado, porque estamos hablando de decenas de miles de funcionarios. Para eso solicitamos el día de hoy informe a todas las instituciones públicas para que nos provean los datos de las personas que ocuparon dichos cargos, y de esa manera vamos a ir subiendo diariamente para dar cumplimiento a esta orden judicial hoy firme y que nos obliga a tener que cumplirla. Contralor, por un lado, ¿cuánto tiempo tienen para responder esas notas, esas 1000 notas de las que usted habla? Nosotros le dimos un plazo a las instituciones públicas de 5 días para que nos remitan los listados de los funcionarios que ocuparon dichos cargos. Una vez que tengamos el nombre y número de cédula, aquí en nuestro sistema, así como ven ese archivo de declaraciones juradas, ese archivo está organizado por número, que se entra en una computadora y se dice cuál es la carpeta que contiene la declaración jurada. Si tenemos acceso al listado de los funcionarios, inmediatamente vamos a acceder a sus declaraciones juradas y vamos a subir al portal de la Contraloría dichas declaraciones juradas con la tacha de la información reservada que tanto el Tribunal de Apelaciones como el Pleno de la Corte dispuso que no es información pública, porque no hace a la información patrimonial de los funcionarios, sino que a los nombres de sus parientes. Eso es lo que entendemos nosotros, que fue lo que dispuso la Corte Suprema, específicamente a través del fallo de la doctora María Mercedes Guillermini, que hace mención a eso, que dicha información, es decir, la enunciación de los parientes del funcionario público, no debe de subirse o no debe ser publicado. Sí debe ser publicada la totalidad del patrimonio del funcionario público al ingresar a la función pública y al salir de la función pública. Doctor Benítez, una precisión. Hizo alusión a fiscales y asistentes fiscales. ¿La nómina incluye a ministros de corte, a magistrados en general o no? Sí, acá tengo la orden judicial, ¿verdad? Y realmente le incluye a los, para no leer todo de vuelta, dentro de lo que es el Poder Judicial, viceministros del Poder Judicial, directores y consejeros paraguayos, binacionales, Itaipuya, Cirretá, rectores, decanos, después, acá está, fiscales generales del Estado, fiscales y asistentes fiscales. Es lo que dispone la orden judicial. Digo, jueces de primera y segunda instancia. Acá no hace mención a eso. Dice
presidente de la República, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, concejales, intendentes, concejales municipales, ordenadores de gasto de todas las instituciones del Estado. Ahí, por ejemplo, sí hay funcionarios del Poder Judicial, sí que son ordenadores de gasto, que deben también. Ministro del Poder Ejecutivo, secretario con rango de ministro del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Judicial. Ahí solamente los ministros de la Corte. Directores y consejeros paraguayos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, rectores, decanos y ordenadores de gasto de todas las universidades públicas. Miembros del directorio del BCP y del BNF, ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscales generales del Estado, fiscales y asistentes fiscales. No menciona a jueces ni a camaristas. Doctor, en general, en términos jurídicos, ¿ustedes tienen claro el camino o hay algo que se genera alguna duda, pedirían una aclaratoria o no? Existía en un principio, alguna suerte de duda en el cumplimiento de esta orden judicial. ¿Por qué? Ocurre que el accionante solicitó la publicación de estas declaraciones juradas en el portal de la Contraloría, pero el juez de primera instancia, Rubén Riquelme, ordenó que se le entregue la documentación al accionante. Por ello, alguna vez se había hecho referencia de que el cumplimiento de dicha orden judicial debía hacerse de forma estricta y entregarle la documentación a la persona que solicitó, porque analizando el espíritu de la solicitud, se basa en la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que en teoría quiere el ciudadano es acceder a esa información. Pero el Tribunal de Apelación, en un voto dividido, específicamente en el voto del camarista Pedro Mayor Martínez, dispuso que como la solicitud fue la publicidad, que la Contraloría debía publicar esta declaración jurada en su portal. Y si analizamos primero por el principio de congruencia, el pedido y la orden judicial, en primer término que la orden judicial que debe ser cumplida es la de segunda instancia, no la de primera instancia, y analizando el fallo de la Corte Suprema y los votos de los integrantes de la Sala Constitucional ampliada, no tenemos duda acerca de lo que debemos hacer es publicar esta declaración jurada. Creemos que la interposición de un recurso de aclaratoria podría parecer un recurso dilatorio más que un recurso esclarecedor. Lo que sí nosotros vamos a tomar como también nuestra responsabilidad es la opinión de los integrantes de la Sala Constitucional ampliada, que uso como referencia al voto de la doctora María Mercedes Bullermini, para tachar los nombres de las personas, de los parientes. Entonces, lo que se haría público y lo que es de interés público es no quiénes son los parientes de los funcionarios públicos, sino que toda la información patrimonial de estas personas. ¿Cuál es el patrimonio que tenía al entrar y al salir del cargo público? Ahora, Contralor, con respecto al tiempo de las declaraciones juradas, decía usted desde 1998 hasta el 2017, que es lo que van a escanear para que podamos tener acceso. ¿Qué pasa con esa diferencia de años hasta hoy? Esos 3 años de documentación también. Lo que pasa es que esta acción de amparo fue solicitada en el año 2017. Tardó nomás el sistema judicial en resolverlo, ¿verdad? Nosotros seguimos sosteniendo que la legislación actual que regula las declaraciones juradas exige una orden judicial para su publicidad, a pesar de lo que haya dicho la Corte, porque la resolución de la Corte afecta a este caso en particular. Este caso, casualmente, es un pedido muy amplio de declaraciones juradas, sí, pero la ley vigente sigue siendo la ley de declaraciones juradas, que exige como condición necesaria para su entrega una orden jurisdiccional. Todas las leyes que regulan las declaraciones juradas dicen eso, la ley 5033 y la que vinieron después, inclusive la que se está discutiendo hoy, que está en Poder Ejecutivo para su promulgación. Dicen exactamente lo mismo, que es requisito necesario o condición necesaria, mejor dicho, una orden jurisdiccional para que la Contraloría entregue esta información. O sea, que vale ahora decir... la Corte resolvió
Perdón. Perdón, vale decir entonces, doctor, pues tenemos muy poco tiempo, pero vamos entendiendo por parte. Los interesados en acceder a el movimiento de patrimonio, de bienes de las autoridades en general, esta misma nómina, y si podemos agregar incluso a otros, como los jueces de primera instancia, de segunda, de 2017 para arriba, hoy ya tendríamos que recurrir a la Corte. No a la Corte. Deberían, según la interpretación de la Corte, que ya hoy en día dudo que los jueces, los juzgados inferiores disientan de ese criterio, habilitan o ratificaron la vía del amparo como una vía idónea para la solicitud de una información pública. Eso estaba en discusión, ¿sí? Porque esa vía no fue reglamentada por ley, fue reglamentada por una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Habían criterios o personas que tenían el criterio que, al no establecerse por ley el juicio de amparo como la vía para acceder a una información pública, esa acordada era cuestionable. Eso hoy ya creo que no queda duda en que la Corte Suprema establece que la vía para acceder a la información es la vía del juicio de amparo. Claro, que si alguien quiere acceder debería de presentar un juicio de amparo, ¿verdad? O sea que quiero comentar en ese sentido que todas las veces que nosotros recibimos una sentencia en un juicio de amparo, lo dimos cumplimiento de forma inmediata. O sea que con este fallo considerado histórico, no es que la Contraloría entonces está liberada de pies y manos como para que toda información se dé a conocer. Ustedes necesariamente van a tener que solicitar un resguardo jurídico para los casos particularmente no mencionados en esta acción a partir del 2017 para adelante. Es así, Roberto. Toda la información que produce la Contraloría a través de sus procesos de auditorías son públicos y nosotros mismos los subimos a nuestra página web una vez culminado ese trabajo. Lo único que no es público son la información contenida en las declaraciones juradas de bienes y rentas. No es público porque la ley de declaraciones juradas le exige a la Contraloría, como una condición necesaria para su provisión, una orden jurisdiccional, que es precisamente lo que ocurrió en este caso. Hay una orden jurisdiccional de primera y segunda instancia, inclusive que fue atacado de inconstitucional, cuya acción fue rechazada por la Corte, y al quedar firme estas sentencias judiciales tenemos que cumplirlas, y así lo vamos a hacer. Ahora, en cuanto a las demás declaraciones juradas, no tenemos una orden judicial. Sí tenemos otros. Si hoy se entra a la página web de la Contraloría, van a ver que existen, 75, 80 declaraciones juradas que son producto de otros juicios de amparo que dimos cumplimiento. Bueno, dentro de todo se aclara, ¿no? Sí, Amalia? totalmente. Pero seguiremos repasando. Lo concreto, doctor, por último, ¿tienen logística suficiente, personal? ¿Van a tener que contratar, pedir el auxilio de operarios, otras instituciones? Porque estamos mirando las imágenes con nuestra audiencia y verdaderamente una montaña de papeles y todo eso hay que escanear, informatizar y después recién virtualmente desde el lunes por parte uno tendría acceso en redes, ¿no? Logística y presupuesto. Sí. Sí. Bueno, voy a responder en dos partes. Sí. Primero, con los recursos que nosotros tenemos, vamos a cumplir con la orden judicial. Con muchísimo esfuerzo, con mucho empeño y con muchísima innovación, vamos a decirlo de alguna manera. Estamos trabajando domingo, feriado, para dar cumplimiento a esta orden judicial. Por supuesto que la Contraloría es una institución que carece de recursos y que debe reforzarse. Nosotros deberíamos de tener mayor capacidad en servidores. Tendríamos que tener un software que pueda detectar y utilizar los datos abiertos, o como se conoce en el mundo, el método de Big Data, para poder hacer sus exámenes de correspondencia. Nosotros hoy presentamos al presidente de la Corte Suprema acceso a los registros públicos y automotores, porque cada vez que solicitamos tenemos un problema de dilación de meses que obstruye nuestro trabajo. La Contraloría General de la República tenía un promedio de 12 exámenes de correspondencia por año.
Nosotros en un año estamos haciendo más de 500 exámenes de correspondencia, pero es absolutamente insuficiente para la necesidad del Paraguay en este momento, más que nunca, que necesita que sus instituciones de control funcionen. Para eso necesitamos tener más tecnología, necesitamos tener un software que de forma automática pueda detectar los casos de un incremento patrimonial fuera del rango normal. Eso es absolutamente necesario. Y hace mucho tiempo estábamos trabajando para ello. Tenemos un convenio firmado con las binacionales que tiene que ver con la informatización de las rendiciones de cuenta del uso de Fonacide, pero también tiene que ver con la digitalización de las declaraciones juradas. Es decir, por eso le decía Roberto Amalia en dos partes. No va a ser una excusa nuestras limitaciones para no dar cumplimiento a esto. Vamos a cumplir, pero categóricamente que si queremos mejorar el control en Paraguay tenemos que invertir en mayor tecnología. ¿Y qué pasa si en 2 semanas colapsa el sistema de la Contraloría? Lo primero que vamos a decir es se le está buscando la vuelta. Los políticos metieron la mano justamente para que no se dé cumplimiento material a esta determinación. Yo creo que va a colapsar, Roberto, la página de la Contraloría cuando se suba esta información. Por eso es que queremos subirla de forma parcial y paulatina, para que no colapse. Si yo espero 60 días, que en realidad son 90 días prácticamente, y subo todo en un día, va a colapsar. Pero si voy subiendo diariamente, esa información va a tomar estado público y va a hacer que probablemente no colapse. No sé si se entiende. La idea es que no puedo saber si eso va a ocurrir. Para darte una idea, nosotros subimos las declaraciones juradas de 20 funcionarios y recibíamos 25.000 visitas por día, más o menos, ¿verdad? Imagínate que vamos a subir ahora la de 50.000 funcionarios. Es imposible saber que no va a colapsar, pero si hacemos de forma diaria y vamos subiendo por parte, la ciudadanía va a poder acceder a eso con mayor agilidad. Doctor Camilo Benítez Almada, muchas gracias. Alexis también, nuestro compañero que estuvo ahí acompañando. Una situación muy esperada. A lo largo de este fin de semana se debatió y mucho la Corte Suprema de Justicia en un fallo histórico, una transmisión sin precedentes, pero hay algunas vueltas, hay algunos ajustes que, de hecho, se ganó a lo mejor un primer tiempo. Sí. Pero ahora falta estos 3 años, Roberto, urgir. El segundo, la pelea, probablemente hay que retocar la ley, la matriz. ¿Por qué? Porque obviamente los más interesados en que no se tenga acceso con lupa a los datos son los que legislan. Ellos, claro que Imagínate, no incluyeron a los jueces de primera instancia y de segunda. ¿Por qué? Porque se planteó el amparo, justamente primera, pues se fue a Cámara. Virtualmente me están diciendo eso porque los juzgadores a lo mejor no iban a estar tan interesados en acelerar los trámites, cosa que se dio. Se dilató 3 años. 3 años se dilató. Esperemos que estos 3 años restantes no se dilate tanto. Bueno, está Angie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Angie. Vamos a revisar los videos, las denuncias de nuestros ciudadanos que llegaron al 0985 30 30 00. Suman y siguen las denuncias por polución sonora. Esto se da en un barrio en la ciudad de Luque, vecinos cansados de soportar música a muy alto volumen. Así es como estamos en el barrio 16 de julio. Hay gente que ya quiere descansar, hay gente enferma y gente como esta que no respetan. Música alta, con un volumen de loco como alzan. No respetan nada. Esta es mi denuncia. Así es como estamos en el barrio. Los vecinos que denuncian, pero la policía no se hace presente en este lugar. De esta manera pasaban algunos vecinos también del piquiboli del fin de semana. Esto infaltable en diferentes puntos del país. Así pasamos a la fase 3 de la cuarentena inteligente. Mucha irresponsabilidad todavía por parte de algunas personas. Piquibolis y partido de fútbol en distintos puntos. En el kilómetro 9 de Ciudad del Este, esto que ocurría en Villa Elisa y en la compañía 9 Rojas Cañada. La bola de mujeres.
No me bajo. Sí. El piqui boli de fin de semana, de estos encuentros que se dan lastimosamente de forma totalmente inconsciente. Pasemos a este otro festejo bastante particular que se daba en Itá específicamente. Así festejaban el fin de semana largo, en plena cuarentena inteligente, bebidas alcohólicas de por medio y música para el baile. Pode sentar, pode sentar, pode. Festejo y baile de fin de semana, total irresponsabilidad por parte de algunos ciudadanos. El 911 que brilló por su ausencia, según esta denuncia ocurrida en la compañía Joubú de Itá específicamente. Pasemos a esta otra denuncia, en realidad una manifestación de pobladores en la ciudad de Ñemby piden la intervención de la comuna, intervención primeramente y también la imputación del actual intendente Lucas Lanzoni. Decirle que no toque más. No, espere. Esperen para Esta manifestación que se daba en la municipalidad de la ciudad de Ñemby, sigan enviándonos sus videos al 0985 30 30. Y desde hoy los locales gastronómicos vuelven a funcionar en esta fase 3 con mucha ansiedad, expectativa de lo que se va a venir. Nuestra compañera Emilce Báez está en uno de estos lugares para contarnos acerca de estas medidas sanitarias. Emilce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. Un saludo cordial a Roberto y a todos los televidentes. Efectivamente, estamos aquí en un local gastronómico que reabrió sus puertas en la fecha y nos va a acompañar Juan Graci para contarnos cuáles son las medidas sanitarias que implementan a partir de la fecha. Juan Graci, ya nos lavamos las manos, ya ingresamos también al local y otras varias más van a ser implementadas en la fecha. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, sí, estamos muy contentos porque hemos activado nuevamente. Las personas, como ustedes pueden ver, paso a paso están retomando su ritmo de vida normal. Entonces, estamos adecuando todos los locales a modo que puedan sentirse seguros con las medidas de higiene y seguridad que fueron convenidas con el Ministerio de Salud. Uno de los clientes fieles ingresar ya, él está acompañado de un familiar aparentemente. ¿Esto cómo va a ser? ¿Hasta cuántas personas pueden ingresar? Pueden ingresar de un mismo núcleo familiar, pueden ser de hasta 6 personas o también personas que son, digamos, siempre del mismo ámbito de trabajo, digamos. Son compañeros de trabajo, entonces pueden estar juntos, digamos. ¿Separados? Pueden estar en la misma mesa sin ningún problema, pueden estar en la misma mesa como están ellos ahí. Lo que buscamos es que haya una buena distancia entre mesa y mesa, digamos. Eso es lo más importante. En el caso del agendamiento previo, ¿esto se realiza en la fecha o cómo? Basta que manden un mensaje o llamen 1 o 2 horas antes, a modo que la gente no tenga que aglomerarse en la entrada. Porque generalmente todo el mundo tiene un horario de almuerzo que es el mismo y se busca más que nada eso. Acercarnos un poquito al cliente, sí, se puede para que vean. ¿Ustedes tienen el menú también? Tenemos el menú también acá y también tenemos el como ahí. Entonces acá los señores están un poco ocupados. A ver, le vamos a preguntarle acá. Mientras tanto mostramos, sí, ¿verdad?, que se cuentan con todas las medidas, al menos. Exactamente. Por ejemplo, la distancia, está todo marcado, justamente cuándo es la distancia mínima que tiene que tener de 1 metro aproximadamente entre persona y persona para poder respetar eso, que son las mismas distancias que tenemos en los bancos, en las financieras, en los supermercados, en todos lados. Bueno, el horario la gente está preguntando, ¿verdad? Estamos abiertos entre semana hasta las 11 de la noche y los fines de semana hasta la medianoche. Prácticamente serían las mismas que se utilizan en los supermercados, en los lugares públicos, ¿verdad? El lavarse las manos, alcohol en gel, ¿qué más? Y lo único que hacen un poquito más sería la trazabilidad de las personas, porque nosotros, a diferencia, digamos, que los bancos, a diferencia de los colectivos y a diferencia de otros lugares, vamos a poder tomar los datos de los clientes, la hora en que entraron, el nombre y el núcleo en el cual están, a modo de poder esos datos eventualmente remitir al Ministerio de Salud si es que necesitan eso. En el caso de los mozos también he visto que una parte que ellos también van a ser registrados. Todos están registrados acá, todos están registrados, entonces nosotros sabemos perfectamente bien quién entra y quién no y tenemos los datos de acuerdo, digamos, a la fecha. Exacto. Acá
distancia, por ejemplo, es de 2 metros. Están justamente 2 metros con todos ellos acá. Y pueden ver justamente los señores ahora van a ordenar algo. Y sí. Ahí está. Vamos a hablar un poquito acá con el señor. Adelante, por favor. Vamos a hablar acá. ¿Cómo se llama? Alex. ¿Cómo está, señor Alex? Sí. Bueno, de lejos nada más, usted va a almorzar ahora en este momento. Y voy a almorzar ahora, justamente vine para eso y bueno. ¿Qué te parece todas estas medidas sanitarias que te implementan? Y para mí me parece correcto, hay que mover un poco también la economía que está bastante parada, hay gente que está necesitando trabajar, que tiene sus ingresos, justamente estos trabajos que están, y las empresas que están pagando sueldo que no tienen ingresos, o sea, me parece súper bien. ¿El cliente fiel siempre viene a...? Siempre, el cliente fiel. ¿Extrañó mucho el público? Bastante, extrañé sentarme en una mesa, compartir con amigos, bueno, y ahora justamente estoy festejando mi cumpleaños también de paso, o sea que... Muchas felicidades. Justo en la fase 3 de la cuarentena. Ahí está el amigo también, ahí a una distancia de 1 metro, ahí mirá, te saluda. Muy bien, festejando el cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan, por favor. justamente. Y bueno, las reservas se realizan nada más así con previo tiempo, como para no aglomerarnos nada más. Exactamente, se busca no aglomerarse, respetar las medidas de seguridad y por sobre todo mantener y mandar un mensaje que los lugares, los restaurantes, los bares y restos son lugares seguros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Contentos todos los encargados, los trabajadores también de los centros gastronómicos que a partir de la fecha inicia nuevamente este trabajo con todas las medidas pertinentes sanitarias, compañeros. Y está muy bien realmente que todos los gastronómicos retomen con estas medidas, Emi, pero va a depender también mucho de nosotros como clientes que esto pueda avanzar y de buena manera. Que sigamos con todo lo que ellos nos piden también, ¿verdad? Y yo destacaba eso que decía el entrevistado, se intenta recuperar la normalidad del día a día, esa rutina tan añorada, pero está en uno mismo, no exigir todo el otro lado nomás, porque la responsabilidad es personalísima y quien va a casa es uno exactamente en su núcleo íntimo, los hijos, los adultos mayores, papá, mamá y los abuelos, ¿no? Es así, vamos a recibir ya a nuestro compañero Rolando Rodi. Vamos a hablar de lo que decía Celeste Amarilla durante el fin de semana. Rolando, ¿cómo estás? Hola, Rolando. ¿Qué tal, Amalia? Hola, Roberto. Buenas tardes a todos. Tenemos que hablar de la modificación de la polémica Ley 4558/11 que establece un aumento del 20 al 40% en el margen de preferencia para las compras públicas en lo que respecta a productos y servicios de origen nacional que de alguna manera hoy está enfrentando a la industria nacional versus los importadores. Recordemos que esto ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores el 28 de mayo pasado, justamente se le dio esa media sanción y en diputados tenía que tratarse, pero esto se levantó por falta de quórum. Celeste Amarilla visitó los estudios del Sistema Nacional de Televisión este fin de semana y habló de varios aspectos. Ella decía que esta situación, esta modificación no va a beneficiar específicamente a la industria nacional, sino que a unos pocos empresarios. Vamos a escuchar la primera parte de la diputada Amarilla. Vamos al siguiente rubro más grande, medicamentos. El segundo rubro más importante en licitaciones públicas, medicamentos. El tercer rubro es otra vez servicios. Recién como el quinto rubro es alimentos, merienda escolar y almuerzo escolar. Ahí otra vez van a ser beneficiadas las grandes panaderías, las grandes empresas, no el panadero acá en la vuelta, porque el panadero en la vuelta no vende para ninguna licitación pública. No se presenta, no tiene capacidad tampoco. No tiene capacidad de provisión, no tiene la documentación y aunque tenga la documentación no tiene capacidad de provisión. Sí. ¿Quiénes se presentan? Los grandes. ¿Quién es el que más gana licitaciones en cuestiones de panadería, galletita, qué sé yo? Los nietos de Blas N. Riquelme. En medicamentos, ¿quiénes son los principales? Heiseke, Harrison, Escabone. Estamos hablando de 4 o 5 familias. Fuera de Harrison, el resto es tronista, que ha juntado su dinero a costas del pueblo y que no satisfechos con todo el dinero que ganaron gracias y con Stroessner, ahora inventan esto de la industria nacional, convenciéndole a algunos diputaditos que no entienden nada, que esto y a algunos senadores que tampoco entienden nada, que esto realmente es un beneficio para la industria nacional. Acá solamente se van a beneficiar los grandes empresarios que venden cosas en licitaciones nacionales, que se entienda bien. No se va a beneficiar el ladrillero de Tomatí,
no se va a beneficiar ni un panadero, no se va a beneficiar ni un confeccionista, no se va a beneficiar ni un zapatero, ni un mueblero. En otro momento, la diputada Amarilla habló sobre quiénes estarían por detrás de esta modificación de la ley e incluso llegó a mencionar que en los pasillos de diputados se escucha que corre mucho dinero para poder aprobar esta modificación. Yo lo que empecé a mirar es quién puede estar atrás de esto, porque eso es lo que tenés que mirar detrás de cada ley. ¿Quién puede estar detrás de cada esto cuando viene una ley rara? Primero vi que eran senadores cartistas. Segundo, para licitaciones públicas, ok, ¿quiénes son los que más venden? Construcción. Segundo, medicamento. Detrás de esto está medicamento. Cuarto, alimento. Detrás de esto está alimento. Y estoy buscando de balde porque tengo acá en realidad. Luego, en medicamentos, dije, bueno, ¿quién es el que más vende? ¿Quién puede estar? Porque se ofrecía plata. ¿Quién puede estar? No va a estar el que vende menos, va a estar el que vende más. ¿Plata? Sí. ¿Cómo se ofrecía plata? Y plata para que se vote. O nunca escucharon. No. Pensé que era por el tema. No, o sea, hay diputados que estaban recibiendo ofertas para aprobar. Ofrecen plata para votar por eso. Eso pasó ya en el biodiesel. En el biodiesel le ofrecían $5,000, $10,000. ¿Y ahora? No sé ahora cuánto. A mí no me ofrecen, yo escucho en los pasillos. No. Bueno, entonces yo ahí me puse a mirar quién es el que más vende medicamentos en Paraguay. ¿Y quién es Escabone? Une con flecha. Bancada de HC, el que más vende en licitaciones es el rubro medicamento y el que más vende en medicamento es Escabone. El segundo es Harrison. Por otra parte, mencionó que el rubro medicamento, y refiriéndose específicamente a la industria nacional, no corre peligro y por ende no es una amenaza que sean desplazados por la industria extranjera. El tema de los medicamentos es así. Los industriales farmacéuticos paraguayos lo que venden es medicamentos de cuidado primario. No venden los de alta complejidad. Esos son todos importados. El 55% de las compras del Estado paraguayo son de alta complejidad. La mitad de lo que compra es alta complejidad y la otra mitad es de cuidados primarios. De cuidados primarios son los antitusivos, antialérgicos, fiebre, etc. En ese rubro de cuidados primarios hay 4 o 5 empresas que llevan otra vez el 70%. Y el 30% nomás de cuidados primarios es industria extranjera. O sea que no es una industria que está en peligro. El 70% de los medicamentos de cuidado primario vende la industria nacional. De ese 70%, el 38%, que es el azul, vende Escabone. El rojo, que es el 29%, Quinfa, Harrison. El gris, que es el 22%, se reparte en más o menos 3 laboratorios, Indufar, Guayaquil y Heiseke. Y el 11% nomás venden los otros nacionales. Entonces, ¿quiénes son los más interesados en esto? Y lógicamente es Escabone y Harrison, los dos más grandes, los dos que más van a ser beneficiados. Entonces coincide con mi información. La información fue, detrás de esto está Escabone. Cuando vos empezás a buscar los papeles, vos decís, sí, tiene lógica. También dijo que durante la última sesión recibió varias llamadas donde de alguna manera le pedían que apruebe o que se muestre a favor de este proyecto porque supuestamente esto traería mucha mano de obra para esa gente que está ingresando al país que actualmente se encuentra desempleada. Me llamó ese día, una hora antes que se vote, y le digo, pero ¿cómo me llaman hoy? ¿No se supone que ustedes tienen que hacer lobby y venir a hablar antes? O sea, ¿por qué se me llama 20 minutos antes de votar? O sea, ¿qué piensan? ¿Que me van a ofrecer un dinero y yo voy a levantar la mano? No te voy a ni a escuchar. Y me dice, no, que estás en presa. Me llamó otra persona también, mi correligionario, pero bien vinculado socialmente con ese grupo. No, pero vos tenés que entender que si nosotros le damos esto, esa gente va a contratar miles de empleados. Porque ahora están viniendo paraguayos de Brasil y de Argentina sin trabajo
¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Esa gente no va a tener empleo. Estos son los que le van a dar, la farmacéutica le van a dar miles de paraguayos. Y por último, el sector secundario, que son las industrias, ellos emplean 380.000 personas, el 11% nomás. De esas 380.000 personas empleadas en la industria en general, en la industria farmacéutica solamente se emplean 4.000 personas. Entonces, ¿cómo me va a decir Volpe ni mi amigo liberal van a emplear miles de personas? Si duplican sus empleados, van a tener 8.000 personas y eso va a ser el 0,002% de la población. Mentira, mentira. Aparte, si hoy con 4.000 personas funcionan, ¿cuánto más necesitan con 20% más de ventas? Vamos a suponer que dupliquen también. 0,002% va a ser si son 8.000. Hoy es 0,001%. Mentira. Esto es para que ganen más plata las 4 o 5 familias que ya tienen mucha plata. Celeste Amarilla también dijo que no solamente la industria de los medicamentos, sino que también hay otros rubros que se van a beneficiar eventualmente con la modificación de esta ley. Por ejemplo, dice que la materia prima que sufra una primera transformación acá, cualquier transformación acá, ya se considera industria nacional. Y una cosa es la maquila y otra cosa es el papel. El papel traen por rollo o por litro, no sé cómo vendrá el papel. De otro lado, acá no se fabrica papel. ¿Papel para qué? Papel, esto, papel. Ese, ajá. Papel. Claro. Traen de otro lado, acá no se fabrica. Acá lo que la empresa beneficiada, que se llama Álamos, la otra vez no dije, hace es, trae el papel y acá corta. A4, oficio, tarjetita, para diario, etc. Acá corta. Y solo el hecho de cortar le permite rotular como industria nacional, en detrimento de todos los importadores que traen los papeles ya cortados, esas resmas que vemos. Y Álamo es la única que corta. Con una super máquina láser, ¿verdad? Que allá mete y a una cuadra sale tus hojas, ¿verdad? Tampoco emplea tanta gente. Bueno, ¿quién más se beneficia con ese tipo con esa ley? Hay que ver. ¿Quién más aparte del papel? Muy importante, ¿qué pasaría si se logran, si se relajan principalmente las medidas de parte de la ciudadanía? Vean ustedes lo que pasa en Argentina en este momento. La situación de retroceso que se vive. 86 días y 6 prórrogas después, el gobierno ya tendría decidido extender una vez más la cuarentena. Esto principalmente en zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La sexta postergación empezó el 8 de junio y vencerá el 28 de este mes, 3 semanas después. Después de 5 periodos de confinamiento con 2 semanas de extensión, se decretó 21 días. El presidente Alberto Fernández decía: la velocidad de contagio que tenemos hoy es más alta de la que hemos tenido desde el día 0, con lo cual en verdad tendríamos que estar en la fase 1. Ellos también están avanzando lentamente por fases, están en la fase 3 a 4 en este momento, pero la zona de mayor densidad poblacional se estaría estancando. Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta 3. ¿De acuerdo? Esto no es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. El objetivo no se ha podido lograr, insisto, son ingentes los esfuerzos que todos hacemos, pero allí la densidad demográfica es muy grande y todo se hace más complejo. En Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedirle autorización al Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional analizará si se dan las condiciones.
Bueno, los resultados, por lo menos en Argentina, no fueron los esperados. Vamos a contarles también una situación similar que se vive en este momento en Santiago de Chile, ante el sostenido aumento, el repunte, el rebrote del coronavirus, que sumó casi 7.000 casos en las últimas 24 horas. El ministro de Salud indicó que la cuarentena se prolongará por lo menos todo el mes de junio en la región metropolitana de Chile. El nuevo ministro de Salud de este país anunció el domingo que el balance oficial sobre el impacto del coronavirus sumará los casos de fallecimientos sospechosos de haber sido causados por la enfermedad, lo que podría duplicar la cifra actual superior a 3.300 muertos solamente en Chile. En junio se viene lo peor, decía el ministro. Vamos a escuchar parte de los operativos policiales de control en las calles. Carabineros continúa a lo largo del país efectuando los controles preventivos sanitarios, y en especial en todas aquellas zonas de mayor aglomeración de personas, tanto peatones como conductores de vehículos particulares. Prueba de ello que en este lugar y en general, como número y dato estadístico, tenemos a nivel nacional más de 1.007 detenidos que no han respetado las normas de control de salubridad. Esto es, conducidos por no respetar el toque de queda, y todos los detenidos que no respetan el artículo 316 y el 318 del Código Penal, que es poner en riesgo la salud pública de terceras personas en estado de catástrofe. Se inició el estado de excepción el 19 de marzo, Comisaría Virtual lleva un registro de más de 30 millones de permisos y salvoconductos a lo largo del país. Esto es un punto a destacar por cuanto hemos apoyado a todas las personas para, primero que todo, darle una mayor comodidad y facilidad para poder sacar estos permisos para el control de las normas de salubridad, y también, obviamente... Bueno, está Blanca López con la información policial, Amalia. Blanca, estamos contigo. Buenas tardes. Bueno, un robo en zona de Itagua, una fábrica procesadora de Blindex. Estamos observando las imágenes sobre esto. Está trabajando la policía. Sí, se llevaron 90 millones de guaraníes. Ahora sí, Blanca, con mejor suerte. Buenas tardes. Blanca, estamos contigo. Bueno, gracias. Y ayer a las 23 horas aproximadamente, 4 criminales ingresaban al local de Fine Glass Solution, la planta industrial, la cual sería perteneciente a un ciudadano brasileño. Los criminales aprovecharon que a las 23 horas los guardias hacían un cambio de guardia y ambos se encontraban aquí afuera. Llegaron a bordo de un automóvil Mercedes-Benz de color negro que vino de hacia la zona de la ruta que une Itagua con Itaguaguazú. Llegaron raudamente, ingresaron ya a la zona donde se encontraba una pequeña caja fuerte donde se guardaba el dinero de fin de semana que no podía ser depositado en una entidad bancaria, que aproximadamente serían unos 90 millones de guaraníes, y posteriormente salieron. Según imágenes de circuito cerrado captadas en de algunos vecinos, porque aquí se llevaron el DVR del local, se puede ver el rodado en que circulaban los mismos, que hasta el momento no ha sido encontrado en ninguna parte aquí en el departamento central. Lo cierto y concreto es que actuaron con gran precisión, salieron nuevamente por el mismo sector y luego toman rumbo, de acuerdo a estas imágenes de circuito cerrado, hacia la zona de la ciudad de Itagua propiamente dicho. Se llevaron los celulares también de los empleados, por lo cual rápidamente no pudo ser alertada la Policía Nacional, así como el DVR, y no se cuenta con esas imágenes de lo que ocurría en el interior de este local. La policía solicita a la ciudadanía si ven este vehículo sospechoso, un Mercedes-Benz de color negro, si puede contactar al sistema 911 o al 576700, compañeros. Dale, gracias Blanca, ampliamos los detalles ya a la noche, un robo que se sustanció en zona de Itagua. Y ya cerramos el informativo con la información de último momento que daba Julio Mazzoleni un poquito más temprano con respecto a la víctima número 12 de COVID en Paraguay. Estamos hablando de un señor de 53 años de la zona de Lambaré. Igualmente todo el entorno ya está siendo estudiado. Sentidos pésames para la familia, mucha fuerza para esta fase 3 de la cuarentena inteligente que arrancamos con todo. Gracias por la compañía, nos vamos. Hasta mañana.